Muchas gracias a doctor Alexander López, senador de la República, doctor Mauricio Espina, senador de la República, y Wilson Arias, representante a la Cámara, quienes convocan a esta importante audiencia pública sobre un tema que es de completa actualidad, como es el tema laboral, de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de este país. Yo le había dicho a mis colegas que estaba muy interesado en hacer referencia al tema de la tercerización laboral en el sector de la salud, porque yo creo que es un ejemplo emblemático, porque creo que es un ejemplo para poder reflexionar y no seguir cometiendo los errores, aparentemente errores que se cometieron con el sector de la salud. Y tiene que ver con el modelo de salud, pero a la vez tiene que ver con el modelo económico y con las orientaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que se producen después de 1970 y que introduce todas las reformas al modelo económico colombiano, y uno de los ejes fundamentales era el tema de la deslaboralización, que se concreta en la Ley 50 de 1990, que se concreta en el caso de salud específicamente la Ley 10 de 1990, y que después la Constitución Política del país, desafortunadamente en el campo de la salud, abre un boquete y posibilita eso, y solamente lo deja a la reglamentación a través del artículo 53 para crear un estatuto del trabajo. Nos critican a veces porque hablamos mal de Álvaro Uribe Vélez y porque seguimos insistiendo en el tema, pero resulta que el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando era senador de la República, fue el que impulsó la Ley 50 de 1990, en cumplimiento de los mandatos y de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y resulta que es el ideólogo en el caso de salud, conjuntamente con el doctor Juan Luis Londoño de la Cuesta, quien venía de Planación Nacional, el ideólogo con la Ley 100 de 1993, cuyos dos propósitos fundamentales, nosotros lo hemos dicho con toda precisión y con toda claridad, era acabar con la seguridad social pública y acabar con la red pública hospitalaria. En 5 años, calculaba el doctor Juan Luis Londoño de la Cuesta, se iba a producir ese fenómeno, la liquidación del Seguro Social, que le habían propuesto en la discusión de la Ley 50, y la privatización y entrega a las EPS que se crearon en la Ley 100 de la red pública hospitalaria del país. Esa era la propuesta, eso está dentro del modelo, eso está dentro de los documentos del Fondo Monetario Internacional y en las actas de este Congreso de la República, como propósito fundamental. Lo que pasa es que los tiempos no se les cumplieron como ellos lo tenían programado, y no se los cumplieron porque de una u otra forma hubo resistencia desde el sector sindical, en el caso concreto de los sindicatos del Seguro Social, que unidos lucharon permanentemente para que no se liquidara el Seguro Social después de la Ley 100 de 1993, e igual la resistencia que hicieron las organizaciones sindicales de los hospitales públicos del país. Y el caso concreto de Antioquia es supremamente significativo. Siendo el doctor Álvaro Uribe gobernador de Antioquia, lo primero que hizo fue impulsar en la red pública hospitalaria la reestructuración hospitalaria, acabar con las plantas de personal de los hospitales del departamento de Antioquia e impulsar las cooperativas de trabajo asociado y los contratos administrativos por prestación de servicios. Fue una política, eso no fue casual, y apoyado por la ANDI, que aquí vino a decir una cosa distinta. No, la ANDI, en el caso concreto de Antioquia, apoyaba la formación de las cooperativas de trabajo asociado, y acabaron con las plantas de personal, indemnizaron a los trabajadores que estaban en carrera administrativa, incluso con gran costo para el presupuesto nacional y para el presupuesto departamental. Y nosotros, en el caso concreto de Antioquia y a nivel nacional, conjuntamente Asmedas y Antoc y otras organizaciones, hicimos resistencia, y de 300.000 trabajadores que teníamos en las plantas de personal contado del Instituto de los Seguros Sociales, hoy no quedan 30.000 o 20.000,
Lo demás fue montar las falsas cooperativas de trabajo social, falsas cooperativas de trabajo social, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, yo personalmente no estoy en contra de las verdaderas cooperativas de trabajo asociado, siempre y cuando tengan dominio sobre los medios de producción, sean propietarios de los medios de producción. Pero aquí en el sector de la salud no son propietarios de los medios de producción, no son dueños de los hospitales, ni siquiera son dueños de las clínicas privadas, porque hoy las clínicas privadas funcionan, en el caso concreto del departamento de Antioquia, a través de sociedades anónimas o sociedades limitadas, son formas distintas. Entonces aquí lo que se hizo en el país fue una política orientada internacionalmente y apoyada desafortunadamente por la mayoría de los partidos políticos y por el propio Congreso de la República, con la intención de golpear a los trabajadores, pero a la vez con la intención de acabar con la seguridad social pública y con la red pública hospitalaria de este país. Yo tengo una preocupación, doctor Alexander López, es que la famosa ruta que se le presentó a Obama para que presentara el proyecto de Tratado de Libre Comercio del Congreso de la República, está maquillado, no se ha dicho la verdad. ¿Por qué digo que está maquillado? Porque no basta la ley, no basta la norma, cuando simultáneamente los que dicen y van a decir al extranjero que cambiaron la normatividad del país para golpear las cooperativas de trabajo asociado, están impulsando, aquí ya lo dijo el doctor Alberto Chavarría Lande, están impulsando sociedades anónimas asociativas, simplificadas, o están impulsando, como en el caso concreto de Antioquia, falsos sindicatos y haciendo falsos contratos sindicales, los que hace poco nos acusaban de sindicalistas, de extremistas, hoy aparecen reivindicando dizque los contratos sindicales. En ninguna parte del departamento de Antioquia llamaron a ninguna organización sindical, ningún gerente hospitalario para que firmara contrato sindical, ninguno. Y todavía se conservan los sindicatos en el departamento de Antioquia, en el caso concreto de la Asociación Médica de Antioquia, mi asociación, o en el caso de la Asociación Nacional de Trabajadores de Clínicas y Hospitales como ANTOC, o en el caso de Metrosalud, Asmetrosalud, no se les llamaron a hacer contratos sindicales a los sindicatos legítimamente constituidos, democráticamente elegidas sus directivas, estatutos vigentes, con todos los procedimientos ordenados por el Código Sustantivo del Trabajo y por las normas vigentes, y sin embargo los antiguos gerentes de las falsas cooperativas de trabajo asociado están montando disque sindicatos y haciendo contratos sindicales y sin tener en cuenta a los trabajadores y no en forma voluntaria. Lo sabemos, porque en el caso concreto de la IPS universitaria, donde acaban de cerrar el servicio de maternidad y de neonatología, cosa que nosotros nos opusimos, los ginecólogos que estaban laborando allí a través de una cooperativa aparecieron ahora como de un sindicato y a poner la queja de la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS, organizado ese sindicato por aquellos que históricamente nos habían desprestigiado como sindicalistas y que le prohibían a los trabajadores afiliarse a los sindicatos. Eso es concreto. Entonces yo insisto, doctor Alexander, ¿hasta dónde? Y es importante que esta audiencia se pronuncie frente al Congreso de los Estados Unidos, porque para mí aquí lo que hay es una simulación. Una simulación para que el Tratado de Libre Comercio sea aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Casos concretos en Antioquia, ya lo dije, Metrosalud tiene 700 a 800 trabajadores, unos con contratos administrativos de prestación de servicios que son completamente ilegales según sentencias de la Corte Constitucional, y otros a través de las falsas cooperativas de trabajo asociado, hoy convertidos en falsos sindicatos, haciendo falsos
falsos contratos sindicales porque tampoco contaron con los trabajadores. En el caso de Metrosalud, que hay una organización sindical que agrupa a más del 70 o 80% de los trabajadores de esa entidad. Y sin embargo allá están montando eso. En el caso concreto del Hospital General igual. Viniendo para Bogotá me encontré con el presidente del sindicato de Avianca, la seccional de Antioquia. Y me puso la queja que aquí ya se dijo, pero lo voy a decir mucho más con mayor claridad. En el caso concreto de Antioquia hay 500 trabajadores en Avianca, en falsas cooperativas de trabajo asociado y solamente 12 de planta. Y a nivel nacional entiendo que ya casi no cumplen la cuota para permanecer como sindicato, porque los demás trabajadores están en las falsas cooperativas y seguramente van a aceptar la propuesta que acaba de hacer aquí el doctor Alberto Chavarría de la ANDI, seguramente, o van por la otra vía, por la vía que están proponiendo algunas personas en Antioquia, que son los falsos contratos sindicales. Entonces yo llamo la atención sobre eso, o en empresas varias de Medellín, incluso con la aveniencia, con la aceptación de algunos líderes sindicales, donde ya no son cooperativas de trabajo asociado, sociedades anónimas, asociativas, sino que son fundaciones o corporaciones. Fundaciones o corporaciones, para sacarle el quite a la norma a través de las cuales hacen la terciarización. En empresas varias de Medellín hay cerca de 300 trabajadores en esas condiciones. En las empresas públicas de Medellín igual cosa, y entonces están buscando el esguince para no solamente violar la norma, sino aparecer ante el Congreso de los Estados Unidos para ser aprobado el Tratado de Libre Comercio. Es cierto, doctor John Jairo, lo que pasa es que el sector de la salud sufre una crisis profunda, una crisis de la cual no sale si no se hace una reforma estructural, si no se acaba la intermediación financiera, porque también como en el plano laboral, que existe esta intermediación laboral, en el plano financiero del sector salud existe la intermediación financiera que está representada en las EPS y que nosotros hemos venido diciendo que son innecesarias, ineficientes y corruptas, y que es necesario acabarlas, porque tiene una deuda grande con las IPS públicas y privadas en el caso concreto de Antioquia, y ahí donde tal vez y muchas veces se escudan los gerentes de los hospitales para decir que los costos laborales son muy altos y que por lo tanto no se puede aumentar la planta de personal. Entonces, en el caso de salud, no basta acabar con las cooperativas de trabajo, falsas cooperativas de trabajo asociado, sino que hay que terminar con la intermediación financiera, con las EPS que están también asfixiando a la red pública de la red privada hospitalaria, que le den más de 5 billones de pesos a nivel nacional, y que el gobierno anuncia, pero no interviene, y ahí sigue el problema, sigue la situación financiera supremamente grave y delicada para el sector de la salud. Entonces, en síntesis, yo propongo que de esta audiencia pública se le mande un mensaje claro, concreto y contundente al Congreso de los Estados Unidos de que aquí lo que se está haciendo en el tema de las cooperativas de trabajo asociado es una simulación patrocinada incluso por el empresariado colombiano y por el gobierno nacional para que el TLC sea aprobado en el Congreso de la República. Y por último, frente al proyecto de ley, yo creo, doctor Alexander López, doctor Mauricio Espina, que hay que seguir con él. Es decir, los trabajadores están esperando que el Congreso de la República tenga una postura mucho más clara y contundente. Si aquí aparece el contrato sindical, entonces introduzcámosle a ese proyecto de reforma el tema del contrato sindical. No solamente las cooperativas, si aparecen las fundaciones y las corporaciones, entonces introduzcámosle un capítulo correspondiente sobre este tema. Las SAS aparecen, entonces introduzcámosle un capítulo correspondiente a este tema de las sociedades
SAS, o las otras que aparezcan, el tema de las temporales, pero no retiremos el proyecto de ley porque yo creo que los trabajadores colombianos están esperando que este Congreso de la República actúe en consecuencia cuando fueron a pedir los votos a las regiones que hablaron de la estabilidad laboral y de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, que esos representantes, esos senadores que consiguieron los votos a través de esa fórmula, que se pronuncien y defiendan este proyecto de ley presentado por el Polo Democrático Alternativo, mi partido. Muchas gracias.